avanzando en ese pronóstico. Bueno, en Rancagua máximas de 19, 17 en Chillán, y ahí también reaparece la nubosidad en algunos sectores mucho más persistentes, como por ejemplo en Temuco, que van a tener incluso lluvias pronosticadas este día viernes. 3 de máxima apenas para Torres del Paine, también están en medio de nevadas y lluvia, y en Punta Arenas también con lluvia durante este día viernes por la mañana y por la tarde. Ese es el pronóstico. Vamos de inmediato a la otra pantalla dividida para ver los temas de este día viernes. Bueno, como lo saben, los días viernes lo más importante que destacamos en Mesa Central lo hace Bea Put. Estuvo Bea Put esta mañana acá con nosotros. Y es una suerte de también que fue lo más importante de toda la semana. Y sin duda la mega reforma se llevó la atención, pero sigue generando noticias. Ayer hubo un enredo sobre las pymes, ¿no? Y el compromiso que se había hecho. Así que vamos a conversar sobre eso, ese desorden que obligó a los ministros ahí a salir a corregir. El otro gran tema tiene que ver también con la oposición y esta mega reforma. También los expertos se suman al análisis del anuncio que hizo el gobierno. Y esta mañana estuvo acá Andrea Repeto y tiene un análisis bien crítico de la mega reforma. Vamos a abordar eso y hay varios puntos bien importantes, lo que ella mencionó, pero el que a mí me llamó más la atención fue el punto también sobre el debate técnico, sobre el debate, si estaban, si se lleva finalmente ese debate, logra llevarse al Congreso, si faltan más antecedentes para los parlamentarios, si los informes que se entregan tienen la información suficiente para alimentar el debate, porque ella decía esto va a tener un impacto importante, por eso también es crítica de la mega reforma. Pero ha quedado claro estos días durante ese debate que está en riesgo y que no. En el sentido, la discusión política va de la mano de lo que realmente aquí está en juego. Preguntas que uno se puede hacer. Y vamos a revisar, por supuesto, esa entrevista. Ahora les recuerdo siempre que todo completo queda acá en nuestro canal de YouTube. La entrevista con Andrea Repeto está completa en nuestro canal de YouTube, va a quedar también en Spotify y en nuestro sitio web. Y por último vamos a hablar también de educación, porque esta semana tuvo avances importantes en proyectos de escuelas protegidas, pero hay otros gallitos que se han ido sumando al despliegue que ha tenido la ministra Arzola, María Paz Arzola, porque ahora también hay rectores que advierten sobre este ajuste, este recorte del 3% en cada uno de los ministerios. Dicen, es imposible hacer este recorte sin perjudicar la educación pública. Entonces ahí hay un nuevo punto de discusión que se abre para la ministra, pero también esta mañana en el RATPAC, Paula Comandari también abordó si efectivamente un proyecto como este va al fondo de la problemática que hemos visto en los colegios y también en las universidades durante el último tiempo. Así que tenemos un programa bien noticioso, con harto ocurriendo y con harto también ocurriendo durante esta mañana. Habló Johannes Kaiser hace un ratito atrás. Empecemos el programa, son las 11:16. ¿Iniciamos? Ahí sí, sí. Vamos al primer tema, les decía, ¿no? Vamos a hablar de la mega reforma y de lo que hemos ido conversando y conociendo durante estos últimos días. Son 203 páginas de proyectos, eso se los contaba yo ayer, y tenemos este enredo que ocurre ayer y del que fuimos bien protagonistas acá en Tele 13 Radio, porque el ministro del Interior, Claudio Alvarado, estuvo acá conversando con Iván Valenzuela durante la mañana. Y ahí el ministro habla entonces de este 12,5, de este impuesto que deben pagar las pymes. Lo había dicho también un día antes el diputado Diego Chalper, que decía que por supuesto ellos recogían esto y que no tenía ningún sentido, porque recordemos que las pymes pagan este 12,5, pero en un tiempo más debería volver al 23, bueno, de aprobarse este proyecto. Esto viene desde la pandemia. En la pandemia hubo una reducción al impuesto que pagaban las pymes, que era desde el 25 al 10. Era harta la reducción. A partir del 2023 subió al 12,5. Y de ahí que están pagando ese 12,5. Pero en el 2019 esto debía aumentar, perdón, en el 2029, sí, debía aumentar al 15%.
para luego entonces en 2030 volver a este régimen normal, que de aprobarse este proyecto sería 23 y no 27, pero si no podría ser incluso 27. Entonces, lo decía Diego Chalper, ayer también lo decía el ministro, no tenía ni un sentido, ¿no?, que terminaran las pymes pagando esto completo y que las empresas más grandes accedieran a la reducción. Pero en donde se enredó todo esto es que, claro, el día antes había quedado dicho por el ministro José García Ruminot, cuando habló del acuerdo al que llegaron con el Partido de la Gente, menciona este punto. Y lo que nos había quedado claro acá también es que ayer el ministro Alvarado no es que lo descarte, pero dice que no queda dentro del proyecto, que se mueve por un carril aparte. Pero eso enredó, quizás había una expectativa también distinta, hubo una reunión ahí también luego de las pymes directamente, las asociaciones con el gobierno. Escuchemos lo que decían cuando terminó esta reunión, porque dicen que quedaron conformes, pero explican también, porque les dijeron por qué no puede quedar en el mismo proyecto. Nos preocupaba mucho que no se respetara la palabra empeñada, pero se ratificó nuevamente por parte del presidente y sus ministros. Quizás el minuto que nosotros queríamos era este, pero también entendemos las razones que nos dio para que no fuera parte de este proyecto. ¿Cuáles son esas razones? Es un tema del informe financiero, tiene que ver cómo hace el cálculo la dirección de presupuesto, y se le arrancaba un poco con este aporte que tienen que hacer para poder rebajar este 15% de las planillas. Las pymes, no nos olvidemos que tienen el 85% o del total de trabajadores que ganan el sueldo mínimo, el 85% están las pymes. Por lo tanto, este es un incentivo que además da flujo de caja, porque va a ser rebajado mes a mes y sin tener que esperar la declaración del próximo año. Bueno, entonces quedan conformes, eso es lo que plantean, quedan conformes y quedan tranquilos, y que se asume un compromiso finalmente ayer por parte del gobierno, que quedara muy claro que existe. Esto también porque puede poner en riesgo las negociaciones que se estaban llevando. El Partido de la Gente decía, somos parte y vamos a apoyar la idea de legislar, siempre y cuando se cumpla con estos compromisos. Además se incluyen otras cosas, entonces quedaron bien contentos al parecer con ese proyecto, pero es en paralelo, no queda dentro de esta mega reforma. Ahora, ojo, porque ahí mencionaba, desde las organizaciones de las pymes, el informe financiero de este proyecto. Y esta mañana, les decía, acá estuvo Andrea Repeto, y habló de su mirada crítica del proyecto, y particularmente habló también sobre estos informes financieros, sobre los datos también que ponen en evidencia y cómo se consideran para reformas como estas, así de grande. El informe financiero de este proyecto, o los datos que se entregan en materia económica, más técnicos, para este proyecto, que claro, tiene la implementación de esto, tiene un efecto fiscal neto el primer año de 838.430 millones menos. Esto por la reducción, ¿no?, de pasar de un 27 a un 23% de impuestos para las empresas. Ahora dice que las medidas también transitorias, las medidas de recaudación transitorias, la rebaja de impuestos a las donaciones, la repatriación de capitales, los impuestos sustitutivos, al FUT histórico, todas esas cosas no alcanzan a compensar este costo que les acabo de mencionar. Lo dice el informe. Ahora también dice que el pic de costo se va a alcanzar el cuarto año de vigencia, y que asciende al 0,71% del PIB. O sea, un equivalente a 3.215 millones de dólares. Pero de ahí en adelante, después de ese pic, lo que plantea acá también el informe es que de ahí en adelante se empieza a normalizar, pero esto está basado a cifras de crecimiento. Y lo que plantea Andrea Repeto es que dice, pero tampoco lo sabemos, no hay una certeza sobre eso. Y que eso es lo riesgoso. Fue crítica también de otra de las medidas, esto de la invariabilidad tributaria, y decía que no le parece, porque es para proyectos muy pequeños. Ella dice, esto de la invariabilidad tributaria viene del año 74, en donde nadie quería invertir en Chile, ni siquiera las mismas empresas chilenas, y por lo tanto se hablaba de proyectos de 50 millones de dólares, y decía, eso ahora es muy poco. Antes era mucho dinero, pero ahora no estamos hablando tampoco de grandes proyectos, entonces no vale la pena por proyectos de ese valor
amarrar el sistema para 25 años. Parte del análisis que hacía, pero como les decía, también fue muy crítica de los datos que se ponen a disposición para una discusión como esta, para los datos con los que cuentan también los parlamentarios. Y si lo pensamos así, claro, quizás el debate estos días se ha enfrascado en otras cosas, o en el framing, en cómo le pone cada uno de los sectores a esto. Para el gobierno dicen esto es estancamiento versus crecimiento, la oposición dice estos ricos versus pobres. En ese framing que toma cada uno, ¿queda en evidencia realmente todo lo que conlleva esta mega reforma? Es la pregunta que se hacían Iván Valenzuela y Andrea Repeto esta mañana. Tenemos la declaración ahí que mencionaba esta mañana en Mesa Central. Es un proyecto, en pocas palabras, es un proyecto altamente riesgoso para las finanzas públicas, que tiene un conjunto de medidas que hay que descartar sí o sí, y que además agrega cosas que no son tributarias y que también se ven problemáticas. A ver, vamos por parte. ¿En qué sentido es peligroso? Porque tiene, déjame ir un poquito más atrás. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar sus estadísticas. Las saca en octubre y abril de cada año. En octubre del año pasado decía que de aquí al 2030 la deuda fiscal iba a subir en menos de 1 punto del PIB. ¿La deuda fiscal chilena? Chilena. Ahora dice, poquitos meses después, que va a subir casi 6. Porque hemos sido incapaces de estimar bien los ingresos. Y le pone una nota, esto es un informe sobre todo el mundo, pero le pone una nota a Chile. Y le dice, ojo con las sobreestimaciones de los ingresos fiscales. Lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es hacerse el leso con el Fondo Monetario. Está reduciendo la recaudación de una manera muy importante a través de un conjunto muy amplio de medidas y está apostando a que el crecimiento va a ser capaz de recuperar esa recaudación perdida. Ahí está, dice, estamos haciendo oídos sordos del Fondo Monetario, habla de esta sobreestimación, dice que eso ya es un riesgo, entonces sumar un proyecto como este es aún peor, como que no le ve manera de que esto como que se logre a esas metas, solo con apostando por el crecimiento, decía Andrea Repeto. Vamos a escuchar ahora lo que planteaba sobre esta capacidad técnica entonces del Congreso para enfrentar un debate como este, y también de la transparencia que se entrega en los datos. Decía que el informe financiero que viene con este proyecto no tiene el real detalle dice, apuesta por una cifra, pero no es capaz de entregar ahí unos márgenes como de error para darse cuenta en realidad por lo que se está apostando con esta mega reforma. Financiero que se toma como si fuera cierto. Eso es exactamente la verdad y es exactamente lo que va a suceder. Y nunca nos tomamos en cuenta la incertidumbre. Lo que nos lleva a otro problema, que es cuál es la capacidad técnica que tiene el Congreso para disputar el informe financiero. Digamos. Habría que mejorar ese músculo también, ¿o no? Sí, absolutamente. La última reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue hace un par de años atrás, pidió que haya más información en los informes financieros. De hecho, este proyecto, el megaproyecto, viene con lo que se llama un informe regulatorio. Y en esos informes los que partieron en Bachelet 2, hubo uno para la reforma de pensiones, no sé si te acuerdas que salía que el empleo podía crecer en 600.000 o caer en no sé cuánto. Entonces la reforma murió. Este informe no hizo eso, se la jugó un número. Pero podría haber dicho, y yo creo que debió haber dicho, pero ya, ok, puede estar entre la mitad de esto y 1,2 veces este número que yo le estoy dando. Ese es el orden de magnitud, esos son los riesgos que ustedes están tomando. Los informes financieros... ¿Eso sería intelectualmente más honesto? Yo creo, y eso es mucho más razonable para el país. Es mucho más razonable. Bueno, es más razonable para el país, entonces el contar con todos los antecedentes necesarios. Ahora, como les decía, escuchando esa conversación quedaba un poco la duda. ¿Cuentan los parlamentarios con el análisis técnico suficiente para esto, para sacarlo de ahí, ¿no? De esas trincheras que a veces pueden sonar muy solo como más superficiales, de decir esto es pobre contra ricos versus decir esto es estancamiento versus crecimiento, salir de ahí y empezar a discutir el fondo de un proyecto de las magnitudes que tiene la mega reforma. Ayer hubo reunión importante en el Partido Socialista, en donde la oposición está entonces también buscando cómo enfrentar esta tramitación. Ellos insisten en que no están por aprobar la idea de legislar,
Pero acuden también a este llamado y a este debate que abre ahí Andrea Repeto, porque lo que dicen es que han estado conversando con abogados y con economistas, están resolviendo dudas y han tenido esa comunicación constante. Pero ayer la reunión también iba desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Habían representantes del PPD, la nueva mesa ahí directiva de la DC, habían parlamentarios también. Entonces están tratando de buscar una organización que permita entonces abordar esta tramitación. Vamos a revisar lo que decía Paulina Bodanovich y Lautaro Carmona luego de la reunión. Vamos a tener una acción coordinada tanto de economistas como han ido trabajando hasta ahora, también de un grupo de abogados que va a estudiar las implicancias de ciertos temas que nos preocupan, y vamos a seguir con esta coordinación que ha sido ya bastante permanente en estos días, para continuar el día lunes escuchando a las pymes. Vamos a tener una reunión aquí también el día lunes para poder tomar en consideración lo que nos planteen, ya habiendo conocido la propuesta del gobierno en orden a lo que significa el impacto para estas empresas que, como todos saben, dan una gran cantidad de trabajo a los chilenos y chilenas. De manera tal que esta instancia de coordinación cuenta con la presencia de la Democracia Cristiana, hasta el Partido Comunista. Vamos a seguir trabajando. El tema de fondo es cómo vamos a ser capaces de trasladarle a la ciudadanía, a la gente común, la significación que tiene este paquete que contiene la llamada reforma miscelánica o el proyecto que está en debate. Con el proyecto en debate, el gobierno ha dado un paso de develar esencialmente, contra números, contra medidas concretas, quiénes son los grandes beneficiarios con esta idea de avanzar en una legislación de este tipo. Y evidentemente no son más que, en primer lugar, el 1% o los más ricos de Chile, incluyendo dentro de eso los beneficios que van a tener ministros de gobierno que se encuentran con privilegio en el plano de la legislación que va a surgir. Y la idea es discutir con argumentos, punto a punto, y con propuestas que van a surgir de los intercambios que hagan los respectivos equipos, tanto desde el Parlamento como desde los partidos, los economistas, los juristas, etcétera, para demostrar que hay otra posibilidad de desarrollar y construir Chile. Bueno, ahí estaba entonces. Efectivamente, están mirando a los expertos, están escuchando a los expertos, dicen ahí desde la oposición, para poder llegar con argumentos necesarios, argumentos claros, y también para dar opciones, que eso también es relevante, ¿no? Si el relato es solo como esto es malo, o sea, no va a ser muy provechoso. Llegar entonces también con otras medidas que podrían ayudar para poder como instalarlas también como opción ahí en el Congreso. Por supuesto que faltan días todavía para ver esto de la idea de legislar, pero así como está el panorama, efectivamente se va a dar la discusión, porque hoy día también los libertarios, Johannes Kaiser decía que están los 8 votos del Partido Libertario para apoyar la idea de legislar. Y la frase que dijo no fue menor, me la contaba Andrea Rivera. Les cuento además que Andrea Rivera en este momento está al aire también, por el FM, en el 103.3. Me decía, Johannes dijo, no nos dedicamos a la extorsión política, no tomamos rehenes. Y que cuentan entonces en el gobierno con los 8 votos de los libertarios para aprobar la idea de legislar. Vamos entonces ahora al oficialismo. ¿Qué han dicho sobre este relato y también sobre esta organización que tienen ahí desde la oposición? En cómo también han respondido, cómo han apuntado algunos parlamentarios también directamente a los ministros. Dicen, ¿cómo sabemos que esta reforma además no los beneficia de manera personal? Con el tema de las contribuciones, me acuerdo que apenas se anunció esto, se le preguntó directamente al propio ministro Alvarado. Le decían, usted tiene más de 65 años, o sea, no va a pagar contribuciones. Y el otro punto era el de las sociedades a través de estas declaraciones que han hecho los ministros de patrimonio. Entonces algunos decían, puede haber quizás conflicto ahí de interés. Le pidieron de hecho a Contraloría que revisara esto. Entonces eso ha sido como se apunta. Uno es, esto favorece solo a los más ricos, y después está la otra bajada que han hecho, que es
esto está favoreciendo también incluso a los mismos, a quienes proponen este proyecto. Entonces, ¿cómo responde el oficialismo a esto? Lo dijo ayer la ministra de Desarrollo Social, la ministra Wolf, que decía que en realidad es quedarse como en eslóganes esto, y que insiste en que es un proyecto bueno, es un proyecto que va en pos del crecimiento para también fomentar la formalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el Congreso respondía también la diputada Sandón, Jimena Sandón, que decía que también se están quedando un poco en las frases repetidas en la oposición y confían también en que este es un buen proyecto y que responde a las necesidades en este momento que tiene el país. Escuchemos parte de lo que planteaban. Yo creo que en esto hay que ser muy claros. Nuestro país necesita salir del estancamiento económico, necesita salir adelante ofreciéndole empleo a las familias, y este es un proyecto que es una excelente noticia para todas esas personas que necesitan de nuevas oportunidades. Cuando reactivamos nuestra economía, cuando tenemos inversión, cuando vamos en beneficio de las pymes, vamos en beneficio de personas, de familias que quieren un cambio y que quieren también tener esperanza para salir adelante. ¿Ya has podido calar un poco ese mensaje? Se lo pregunto porque en la encuesta la gente un poco piensa que para poder aportar, digamos, a la clase media no hay que bajarle los impuestos a las empresas. Es la fotografía que muestran en la encuesta. ¿Cómo se podría ir a enfrentar ese relato que está un poco instaurado por la oposición? Yo creo que es muy necesario que exista un debate en el Congreso, que todos los actores que se ven involucrados en este proyecto puedan manifestar su posición, pero en esto hemos sido muy claros. Cuando aliviamos a las personas mayores con un beneficio universal como las contribuciones, cuando a esas 800.000 personas que no tienen empleo estamos ofreciéndoles un empleo con beneficios a las pymes, con beneficios a las empresas de Chile, estamos dando una buena noticia, y ese es el mensaje que queremos que toda la ciudadanía conozca en las regiones, en todas las comunas, y que estamos como gobierno transmitiendo fuertemente. Mira, lo que yo le pido a la oposición, que dejemos las cuñas fáciles, las cuñas ideológicas, que esto es para los ricos, que esto es para los pobres, porque hoy día lo que necesitamos es que Chile se tiene que volver a poner en pie, tenemos que darle un puntapié a nuestra economía, que nadie podrá negar que estamos creciendo a cifras que han sido históricas, que Chile antes crecía mucho más, y efectivamente tenemos una alta tasa de desempleo, tenemos sueldos que están paralizados hace muchísimo tiempo. Entonces nadie puede decir que ayer estaba mejor que hoy día. Ahí estaba entonces el debate también político, pero como les decía, les recuerdo, aprovechando que también ahí la ministra mencionaba sobre datos de crecimiento y de empleo. Otro de los puntos que hizo énfasis hoy día Andrea Repetto en Mesa Central tenía relación con este bono o esta suerte de subsidio que se da a las pymes que contraten. Decían, esto es para ayudar a tener más empleos formales. Esto tiene un costo de como 1.400, 1.300, 1.400 millones de dólares. Y el desglose que hacía Andrea Repetto era muy interesante, porque decía, eso quiere decir que son como $8.000 que se invierten por empleo. Es una gran cantidad de dinero. Entonces decía, ¿vale realmente la pena? Bueno, esta es la entrevista. Va a estar, pueden revisar nuestro sitio, tele13radio.cl. Acá en YouTube está desde tempranito la entrevista completa. Y si la quieren escuchar, acompañarse haciendo otra cosa mientras escuchan la entrevista, va a quedar también en Spotify. Pueden revisar. En nuestras redes también están los momentos más destacados. Pero está interesante. ¿Cuentan nuestros parlamentarios con lo relevante, con los aspectos técnicos para hablar de esto? Para salir de ahí de quizás de los pañales y las cosas más pequeñas y llegar al fondo. Lo vamos a ver. Tenemos mención. Son las 11:37. Súmate a la evolución híbrida de Hyundai. Hay cosas que no se miden en ahorro, como tu familia y tu tranquilidad, pero en benzina, Hyundai híbrido te ayuda a ahorrar hasta un 72% en ciudad, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Súmate hoy a la evolución híbrida de Hyundai. Muchas gracias, Hyundai, por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más programa.
11:41. Estamos de vuelta en Mesa Central Digital. Vamos a pasar ahora de hablar de la mega reforma. Vamos a hablar de educación porque les decía, ha tenido avances del proyecto de escuelas protegidas, pero hay quienes insisten, a pesar del avance, en lo que contiene el proyecto no se hace cargo del problema real. Escuchaba a algunos parlamentarios ayer, decían, bueno, de oposición, decían, revisar mochilas no va a llegar al fondo del problema. Además, en medio de la tramitación han ocurrido otros hechos, jóvenes menores de edad detenidos en los colegios, particularmente uno, justo el día en donde se estaba votando, que termina detenido, que es sorprendido además con muchos implementos para la creación de bombas Molotov en su mochila. Que abre también el debate, se involucra ahí el alcalde Belolio esta semana, que pide también ahí sumar una indicación al proyecto en donde se les prohíba a jóvenes que son sorprendidos, detenidos como este joven, volver a postular a otros colegios emblemáticos. Porque lo que plantea el alcalde es que van jugando como una suerte de, el concepto que utilizó él, sillita musical de violencia en estos colegios que se concentran también acá en la región metropolitana, en la comuna de Santiago y en la comuna de Providencia. Entonces se ha hecho harto énfasis en quienes todavía están muy desconformes con el debate que se ha llevado y con lo que tiene en sí el proyecto, lo que tiene relación también con poner estos detectores de metales en las afueras de los establecimientos. Para muchos es como una derrota tener que contar con eso en vez de abordar esto de una manera mucho más integral. Lo mismo también con medidas que castigan este actuar. Desde el oficialismo defienden y dicen, por supuesto que actos como estos tienen que tener consecuencias y como no tienen consecuencias ocurren estas cosas. Eso lo han defendido, de hecho en la UDI insisten en que deberían ser aún más las sanciones. Esto de que no puedan postular, ¿no?, a la gratuidad quienes han sido condenados por hechos como de violencia al interior o fuera de un establecimiento educacional. Vamos a revisar porque ese debate de lo que se hace o no cargo el proyecto de ley. Hoy día Paula Comandari hablaba sobre eso, sobre también lo poco que quizás se ha hablado de la salud mental, que es muy relevante también en estos casos. Escuchemos lo que decía Paula. El año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Levantaron el Índice Nacional de Bienestar Docente, que es este estudio que mostró que más de la mitad de los profesores en Chile tiene signos de malestar emocional y que 4 de cada 10 reporta haber sido agredido al menos una vez por algún estudiante. Ese dato lo encuentro, pero brutal. La idea ahora es generar esta mesa técnica intersectorial sobre violencia y convivencia escolar bajo una determinación que la encuentro bien estratégica, fíjense. No invitar a autoridades ni a parlamentarios, porque lo que menos quiere este grupo, o lo que menos quería para esta instancia que ocurrió el miércoles, era enfrentamientos. Distraer la conversación, además de lo importante. Exacto. Esto no era un round, era juntarse a pensar, sobre todo considerando, como decías tú, Paloma, el panorama actual. Se armaron, como les digo, para contarles un poco la dinámica, 6 mesas redondas en el aula magna de la Universidad de San Sebastián. Investigadores, directores de colegio, académicos, gente de comunidades escolares. 3 mesas trabajaron en el eje de prevención y 3 en el de la respuesta y liderazgo post-crisis. O sea, a ver, ¿qué hacemos? Porque la emergencia es cada vez mayor. Pero antes de abrir la discusión, participó de manera telemática el experto de la Universidad de Michigan, Mark Zimmerman, codirector del National Center for School Safety, que en el fondo cuenta un poco cómo ha sido el modelo allá. Que ellos tienen experiencia con lo que ha pasado en Estados Unidos, con los miles de tiroteos, si los detectores de metales han funcionado o no, etc. Entonces era bueno también escuchar una voz desde afuera. Zimmerman presentó el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que son estos círculos concéntricos que van desde el niño hacia su entorno inmediato, el barrio, el sistema de salud, la familia, hasta lo más cultural y valórico, como marco para pensar el conflicto escolar sobre su complejidad. La complejidad real, decía Paula esta mañana. El Rat Pack también queda completito ahí en
en Spotify, en nuestro sitio. Bueno, a esto se suma, porque este debate también lo ha encabezado harto la ministra Arzola. Se suma ahora también los rectores, porque les decía esto del 3% por cartera, el recorte presupuestario de 3% por cartera, ha sido complejo y la ministra ha dicho que que particularmente en educación es complejo. ¿Por qué? Porque educación tiene de los presupuestos más grandes, o sea, el 3% en el Ministerio de Educación es bastante dinero. Pero ella también advirtió, su primera entrevista, si no me equivoco, fue acá también en Mesa Central, y decía que habían proyectos importantes, grandes proyectos que requieren continuidad, que incluso habían quedado comprometidos con problemas ahí financieros. Entonces, sumar el 3% era prácticamente imposible. Bueno, ahora aparecen los rectores de las universidades estatales. Son 18 casas de estudio que a través de un comunicado le advierten a la ministra que no existe margen real, dicen, para un ajuste financiero en las universidades estatales sin afectar la calidad de la educación pública, dadas las restricciones estructurales del sistema. Las rectoras y rectores de las universidades que integran el CUECH advertimos sobre los riesgos de una eventual reducción de los aportes fiscales directos, porque esto implicaría muchos riesgos para la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal y el aporte estratégico que tiene además al país. Hablemos de justicia ahora, cuando son las 11:47. De justicia, porque durante esta semana hay varias cositas que llamaron la atención. Ahora lo último es que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, está pidiéndole ahí a tanto a los parlamentarios como también al gobierno una ley, una reforma que permita modificar o reglamentar mejor esto de las penas que se cumplen en el extranjero, para cumplir con estos fallos internacionales. Está pidiendo entonces una reforma que sea legal o constitucional, para entonces tener un mecanismo que sea más claro sobre cómo se deben cumplir las sentencias internacionales. De hecho, creo que daba como ejemplo la resolución del caso Vega González y otros versos que hay en Chile, que han complicado el sistema, pero dejan evidencia entonces de una carencia importante. Ahora, esta es la última petición ahí de la presidenta de la Corte Suprema, pero durante esta semana también estuvo en medio de controversia. Recibió hace unos días y se publicó a través de como canales oficiales, ¿no?, de la Corte Suprema, que había tenido una reunión con la agrupación de hijos y nietos de prisioneros del pasado, quienes manifestaban preocupación por el bienestar de sus familiares privados de libertad. De hecho, así, tal cual lo presentan en las redes de la Corte Suprema. Esto causó polémica, había quienes decían por qué se reúne con ellos. Lo cierto es que esta es una política de puertas abiertas, una política de puertas abiertas que ha impulsado Gloria Ana Chevesic, y quizás han sido menos bulladas esas otras reuniones, pero lo que a mí se me ha dicho es que ya ha tenido también reuniones con muchas organizaciones, también en pros de derechos humanos, con organizaciones también de familiares de detenidos desaparecidos, porque cuando había temor por el plan de búsqueda, también recibió a muchas de estas organizaciones. Entonces, para tranquilidad de muchos, ha recibido ahí a todas las caras de la misma moneda, y es parte entonces de esta idea que tiene ella de poder dialogar y conversar con quienes así lo estimen conveniente. Pero causó polémica porque había quienes decían que no es ético incluso este tipo de reuniones, o que quizás era un mal foco. Así que ahí está entonces, pero la última petición podría generar ahí también mayor debate, a ver si se acoge desde el punto de vista legislativo o constitucional esto de tener una reforma, un nuevo mecanismo para el cumplimiento de las sentencias internacionales. Tenemos mención, son las 11:50. Vamos a hablar de Discóbolo. Certificaciones digitales inteligentes. Discóbolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraude, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y de valor profesional. Discóbolo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:53 y no estoy sola, al fin no estoy sola en este estudio, está Asunción Chasman aquí conmigo. ¿Qué tal, Asunción? ¿Todo bien y tú, Cota? Muy bien. Como Contenta. día viernes. Como día viernes, contenta. Sí, muy contenta de estar de vuelta. Bueno, te traigo... De todo. De todo un poco, Maravilloso. sí, variado. Bueno, a propósito de los conciertos del cantautor uruguayo Jorge Drexler, que este sábado y este domingo en el Movistar Arena, Daniela Jansson, editora de la radio, lo entrevistó en su hotel y él habló sobre su nuevo álbum, Taracá. De hecho, tenemos varios reels de esta conversación con el cantante en nuestro Instagram. Abordó varios aspectos de la elaboración de este álbum, del proceso, también de su colaboración con la artista puertorriqueña Yang Miko. Dijo que le encantó trabajar con ella y que la canción que hicieron la hicieron en solamente 2 horas. Wow, qué rápido para trabajar, aparte que son estilos bien distintos, uno pensaría que quizás cuesta más. Sí. Pero él como que, eso ahí estamos viendo imágenes de la entrevista que hizo Dani Jansson, y lo encontré muy como dispuesto. Él decía que él quería trabajar con ella y fue a donde ella graba, se puso muy a disposición. Sí, de hecho él dijo que estaba dispuesto a grabar muy en su estilo, Claro. como en el reggaetón, así que Sí, interesante mira, propuesta. pero es una fórmula que resulta, pues si salió en 2 horas la canción, quiere decir que sirve. Ponerse Sí. a disposición de la experiencia. Así es. Bueno, para ambos shows todavía quedan entradas disponibles para quienes quieran asistir. Pero nosotros aquí en Tele 13 Radio somos media partner del concierto y estamos regalando entradas a través de nuestro Instagram para que vayan todos a participar, porque terminando Mesa Central Digital se cierra este concurso. Tienen que ir al Instagram, ahí en la publicación comentar cuál es su canción favorita de Jorge Drexler y etiquetar a su acompañante. Los dos deben seguir a Tele 13 Radio. También compartir esta publicación en sus historias, y las personas ganadoras escogidas van a ser contactadas por DM este viernes y además van a poder asistir a la prueba de sonido, así que qué mejor. ¿Prueba de sonido? Oye, no Así sabía es. ese punto. Ya vayan a Todos concursar. a concursar. Quedan Y como 5 minutos de concurso, así que aprovechen. aprovechen los últimos minutos. Y además, por supuesto, vamos a tener cobertura completa del concierto con Dani Jansson, que va a estar ahí a través de nuestras redes sociales. Aprovechen entonces, lo pueden seguir, pero si quieren estar ahí, porque no es lo mismo verlo que estar ahí, así que aprovechen de concursar. Las entradas están entonces ahí, al alcance de su mano. De su mano. Literalmente. Bueno, y cambiando de tema, en la previa del clásico universitario, que es mañana a las 6 de la tarde, Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul y por el momento Cecilia Pérez va a estar en el cargo de manera interina. El próximo martes va a ser la Junta de Accionistas, donde se va a definir las nuevas autoridades, pero todo indica que sería Cecilia Pérez, según consigna la tercera. Va a ser ella la sucesora y con esto se convertiría en la primera mujer en liderar un elenco en primera división. Vaya. Igual ayer pensaba en eso. Yo no soy conocedora del tema, pero es un cargo que no es menor, o sea, no es un cargo fácil quizá. Entonces sí, sería la primera mujer, pero es harta en la la exposición a algo que es difícil a veces que le vaya bien. Entonces no es menor el tema, desafío. El desafío, y no sé si ella estará disponible, pero ella es de la U, entonces quizás también está muy contenta. Sí, bueno, No vamos sabemos. a saber el martes definitivamente qué va a pasar con eso, pero Clark ayer se despidió del club que ostentó desde el 2021 y manifestó el eterno deseo de los azules, que pronto va a ser anunciado que es el Coliseo Deportivo propio para la Universidad de Chile. Y el ahora expresidente de Azul Azul no explicó los motivos de su salida, aunque actualmente enfrenta un caso con la Comisión para el Mercado Financiero, donde incluso podría recaer en él la prohibición de ejercer cargos directivos. Vaya, vamos a ver si a cargo de una mujer en el rumbo la Universidad de Chile. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos panoramas. Excelente. Panoramas. Como siempre traigo panoramas, distintas actividades gratuitas para incentivar la lectura. Hay muchos panoramas por el mes del libro. Sí, hemos tenido todos los fines de semana de este mes. Sí, mucho panorama centrado en eso, así que voy a mencionar, no todos, porque me estaría todo el día aquí. Pero primero, este fin de semana va a ser el Festival Penguin, Libros Providencia. Van a haber charlas, talleres, mesas de conversación, cuentacuentos también, presentaciones de Alfredo Sepúlveda, Carlos Gajardo, nuestro columnista, Carlos Pinto, y va a cerrar el domingo con un show de Nicole en formato acústico.
Así que... Me encanta Nicole, y en acústico una maravilla, porque suena muy, muy bien Nicole. Ahí con menos instrumentos, aunque su show siempre es muy, muy lindo con banda completa, pero acústico es más lindo. Y hay harto personajillo ahí de nuestra radio en esta feria. Así que va a estar los dejamos invitados, va a estar muy interesante. Y siguiendo también en el ámbito de los libros, va a haber una noche de librerías en el MUT, en la disquería chilena, este sábado, desde las 7:30 hasta las 11:30 de la noche. Y también, como el otro, va a ser un evento que va a reunir autores, van a haber lanzamientos, firmas de libro, también gastronomía y música en vivo en el piso 3 del MUT, así que otra propuesta bastante interesante. Y también, siguiendo en el MUT, porque va a haber opciones para todos, este fin de semana hay un club de ropa, desde hoy día hasta el 26 de abril. 44 expositores de Chile y América Latina van a ser protagonistas de una nueva edición de este encuentro que es dedicado a la curaduría vintage. Va a estar abierto a todo público, gratuito, para aprender y conectar con expertos de ropa, calzado, accesorios de segunda mano, y también va a haber música en vivo y también charlas para profundizar en la cultura vintage, así que una opción diferente. Entretenido, piezas que a veces son muy difíciles de encontrar, que se aseguran que nadie más ande trayendo. Así que pueden ir al club de ropa y después pasarse a la noche de librerías. O sea, tienen el panorama del día completo. El panorama del día completo. Y también este sábado en el barrio Yungay vamos a tener una nueva edición del Mercado Colores de Yungay, que es una iniciativa del Gobierno de Santiago, entre las 12 de la tarde y las 9 de la noche, en calle Huérfanos, entre Herrera y Sotomayor. Van a haber más de 100 emprendedores, food trucks, música en vivo, con varios escenarios, talleres, espectáculos de danza y también espacios pensados para niños y niñas, así que otra alternativa para ir en familia. Más al centro. Y también hoy día comenzó el Festival de Lana número 13, que va a reunir cultores textiles y al público amante de las fibras naturales a través de charlas, performances, narraciones y talleres. Esto es en el Centro Cultural Monte Carmelo, en Providencia, aquí cerquita. La entrada completamente liberada, viernes y sábado desde las 11 hasta las 8 y el domingo de 11 a 6 de la tarde. Perfecto. O sea, hay de todo para hacer este fin de semana. Sí, ¿Y hay maratón también? También, la maratón el domingo, ¿verdad? así que para que vayan a animar a los corredores. Sí, es entretenido eso. Yo creo que voy a ir a animar a mis amiguitas que van a estar corriendo en esta maratón. Es bien familiar. Y para los que quieran ir al cine, aprovecho de mencionar que ayer se estrenó la película de Michael Jackson. ¿Verdad? Sí, lo conversamos con la Anita, así que ojo también con ese panorama, aunque la crítica no le está no la dio muy favorable ahí a la película, a la biopic de Michael Jackson. Terminamos, son las 12:01. Muchas gracias, Asunción, por los panoramas y por todo lo que conversamos. Invito a que me acompañe a despedir este programa. Nos vemos aquí mismo, en el mismo lugar, a la misma hora, a las 11, el lunes, y que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que todo lo que conversamos acá queda en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, y también, por supuesto, se quedan en la compañía de Tele 13 Radio en el 103.3 con noticias y con buena música, como siempre. Chao, chao, que estén bien. Chao, haz un buen fin de... Chao, nos vemos.